Buenos días, queridos amigos y hermanos. Tenemos el agrado de presentar en la serie El Señor Jesús viene este mensaje de revelación profética que titula El segundo retorno de Jesús y arrebatamiento, con las respectivas señales de los últimos tiempos, recibido por la hermana Miriam Acamine. Consultado a Dios para su confirmación con los siguientes textos: Salmos 99, versículo 1, Nehemías capítulo 1, versículos 6 al 7, Salmos 122, versículo 1, Salmos 99, versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Con ustedes, la hermana Miriam Acamine. Buenos días, sean bienvenidos a la serie El Señor Jesús viene, con el tema que ha nombrado mi hermano David. Dice el Señor: me hubiese gustado que este mensaje haya sido suave y de total paz y tranquilidad, dirigido solo para mis hijos fieles, humildes y obedientes a mi palabra, pero este mensaje está dirigido también para aquellos hijos rebeldes que no obedecen mi palabra y que por su libre albedrío eligieron al ángel caído que se rebeló contra mi proyecto de salvación, fe y esperanza en un nuevo pueblo de Dios, donde el Rey apacentará a sus ovejas. Pero este ser rebelde, de quien también fui su creador, quiso hacer otro proyecto, en contrario, de mentiras y engaños, llevando a gran parte de la humanidad y de ángeles creados por mi naturaleza y amor al extravío y a la perdición. Mas sabemos que sus días están contados y este proyecto de oscuridad no prevalecerá sobre el proyecto eterno de paz y redención que les quiero dar, celestial proyecto y milenial a la cabeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Hijo amado Jesucristo. Tengo paciencia, dice el Señor, y aún esperaré un poquito más para que este mensaje sea multiplicado por ustedes, queridos hijitos, hasta el último rincón del planeta. Este bello y hermoso mensaje, y también hermoso planeta que di con amor para que ustedes vivan en armonía y paz, para que ustedes disfruten de lo creado para ustedes. Pero muchos no quisieron oír. Por ello también a esas criaturas rebeldes les pido que lean este mensaje para que después no digan: nadie me advirtió de lo que está pasando. Muchos no leerán la Biblia por la rapidez del tiempo, atrapados en el trabajo, en las necesidades personales, en las diversiones y otras cosas, en la pereza de que leer el libro de la vida es cansador, y temen a la palabra de Dios, temen lo que va a acontecer. Mas no olvidéis, dice el Señor, que yo soy el amor y que todo lo puedo. Otros están preocupados en las diversas formas materiales y en las comodidades de la vida que yo mismo les di. Pero un mensaje como este y muchos otros mensajes más que estoy revelando a mis hijos en todos los lugares del planeta puede tocar su corazón. Un lobo de alabanza celestial puede transformar en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las prédicas, conferencias y seminarios de mis mensajeros, maestros, doctores, evangelistas, misioneros y pastores puede tocar su corazón y recibir a Jesús, mi amado Hijo, como su único Salvador y Señor. Jesús no está preocupado de la forma, símbolos, emblemas que el hombre ha inventado. Jesús solo se preocupa que te prepares para ser salvo, para vivir y reinar con Él en la verdadera paz y profunda del corazón. El único requisito que os pido es que os volváis como niños, en santidad y fe transformadora, de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, ahora son hechas nuevas. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Este mensaje es duro. Preparen sus sentimientos y emociones, revístanse con el poder de la sangre de Jesús al escucharlo, para que el Señor les otorgue el discernimiento de espíritu. La Biblia lo dice todo. No es para asustarlo, no es para crear pánico colectivo en la sociedad.
Este mensaje es para llamarles a la reflexión, para advertirles sobre las cosas que pueden acontecer. Por eso este mensaje es necesario recordárselo, porque estamos actualmente a partir de esta nueva generación que atravesará estos acontecimientos. Ubíquense siempre en cada contexto del tiempo para entender con mayor claridad los propósitos de Dios en cada época que atravesamos. Los ejércitos de Dios se levantarán contra los ejércitos del adversario. Vendrá un gran rumor y diversos sonidos de espanto, dolor y muerte en el planeta Tierra. Al mismo tiempo, los ejércitos del adversario primero querrán atacar, mas los ejércitos de Dios, al levantarse, van a preservar la humanidad, el pueblo grandioso de Dios, sus siervos de Dios. Mas Dios peleará por ustedes. No teman ni desmayen. Las señales ya se están manifestando. Correrán los ejércitos de norte a sur, de naciente a poniente. Se desgarrará la piel de la tierra y en las entrañas de los pueblos, llanto, quejidos se escucharán por doquier y habrá olor a humo, gas y fuego. La tierra también temblará una y otra vez, terremotos, tsunamis y desastres naturales. Se acrecentarán las enfermedades, nuevas epidemias y enfermedades desconocidas. Los ángeles del Apocalipsis vienen haciendo sonar sus trompetas. Será un espacio de tiempo largo y tendido, conforme a los tiempos marcados en mi libro sagrado. El que tenga sabiduría, dice el Señor, discierna. La guerra acudirá llamado, hasta niños, ancianos y otros morirán en fuego radiactivo. Mas ustedes, hijitos míos, no teman que aún con dolores en las entrañas del planeta serán protegidos. Este mensaje está llegando al tiempo del inicio de la desolación abominadora y después de esto vendrá el gran tiempo de la luz y la paz de Cristo. Los ejércitos del norte acudirán contra la orbe del otro norte terrestre y de todos los puntos cardinales de la tierra. Habrán carros de fuego dirigidos por el hombre y otros carros sin piloto, dirigidos desde la computadora cibernética. Harán sonar sus espectaculares estampidos, parecerán luciérnagas de luz inofensiva, luces de fuego pirotécnico, mas una y otra vez caerán sus efectos destructivos sobre algunas ciudades, especialmente aquellas que no obedecieron el llamado del Señor Jesucristo. Otras naves del cielo y mis ángeles querubines protectores cuidarán de mis hijitos y harán desviar los efectos destructivos de los carros del dragón. La gente clamará a Dios, mas muchos cerrarán sus oídos. No acreditarán ni viendo con sus propios ojos, pero los que permanezcan fieles en el nombre del Señor Jesucristo serán librados del maligno en medio incluso de la artillería de fuego cruzado. Serán protegidos en medio de terremotos, tsunamis y catástrofes de la naturaleza. Hasta en los hogares y familias se levantarán contra mis siervos, pero les dotaré de la espada, el escudo y el capacete, y serán protegidos, y sus oídos, aún en medio de la envidia, los celos y malos pensamientos, serán cerrados para no escuchar. Les digo, solo escuchen mi voz. Algunos hijitos serán sensibles y llorarán mucho, pero yo los sacaré de en medio del pueblo perverso. Sus armas espirituales aplacarán la furia de los que pensando que son de Jesús, pero con sus labios me alaban y sus actos me niegan, estarán clamando fuertemente por perdón en la hora final. Lanzarán gritos y alaridos de temor, de dolor, de aullidos, para que yo los escuche. Mas aquellos que tarde se arrepintieron, después que el Señor cerró la puerta a los diversos llamados previos de preparación en santidad, y así como las 5 vírgenes imprudentes, no verán el reino de Dios. Mas aquellos que sintieron arrepentimiento en su corazón y lo expresaron con sus labios, ellos estarán entrando estrechamente en mi camino, pero aún así entrarán como el arrepentimiento del ladrón junto a la cruz y el padecimiento de Cristo. Hasta lo último tendré paciencia, dice el Señor. Todo será confusión en vuestro planeta. Lo malo será tomado como bueno y lo bueno como malo. Mas los santos, mis hijos amados, entenderán mejor las cosas de lo que está aconteciendo y
y lo que acontecerá con mayor claridad y discernimiento. Los ángeles del Apocalipsis empezarán a bajar como ya algunos lo están haciendo. Los sellos empezarán a ejecutarse. La primera fase del proceso de purificación. Más mis iglesias, mis congregaciones y misiones fieles continuarán de pies alabando al Señor hasta el instante que el Hijo del Hombre baje para llevar a su pueblo, que permanecieron fieles hasta el último momento y conducidos a las mansiones celestiales. Ni el oro ni la plata los seducirá, ni la riqueza de esta tierra los cambiará. Estén atentos, oren y vigilen. Empieza a sonar la cuarta trompeta. Será un tiempo de tiempos. Muchos huirán al campo, a los montes, a las montañas, a las quebradas. Se refugiarán y yo los protegeré, y desde ahí me cantarán alabanzas de paz y amor eterno. Estarán también conmigo hasta la consumación de los siglos. Otros no escucharán la voz del Señor, sucumbirán frente a los designios de las estrellas errantes que opacaron su luz. Otros que escucharon las voces de los profetas falsos y se engalanaron con pedrerías de este mundo engañoso, que cubrieron sus vestiduras oscuras con los dineros y robos de ofrendas y diezmos, vendieron conciencia, amaron el dinero primero que a mí. Otros que comerciaban con las armas para la guerra, causando muerte y desolación y orfandad entre los pueblos. Otros que se deleitaron con las músicas y letras ignominiosas de este mundo, sin reflexionar en sus sonidos estridentes donde hablaba el adversario, y sus burlas fueron como dulces sonidos engañosos de instrumentos no consagrados y letras abominables, que aparentaron ser sanas y estimulaban los sentidos de la carne, del odio, la venganza y los celos, sentimientos encontrados de aparentes víctimas del desengaño. Otros que compraron modas sofisticadas, mientras muchos niños morían de hambre en la tierra del dolor, en las canteras, en las cárceles, en las calles. Hasta aquí la primera parte de este programa. Vamos a continuar en un siguiente video. Vamos a dejar al hermano para que les dé un mensaje de paz y de esperanza con respecto a lo que es también el Apocalipsis en capítulo 22. Hermanos y amigos, por eso la victoria final es la salvación, porque Jesús, que vino y resucitó para darnos la vida eterna en gloria, perdonando nuestros pecados y también sabiendo perdonar, para llevarnos a morar eternamente con Jesús, donde no hay llantos, sufrimientos ni enfermedades. Gloria al victorioso Jesús, amado nuestro Maestro. Viviremos con Él por toda la eternidad en la Jerusalén celestial, que ya está preparada para sus hijitos amados. A Él toda la honra y gloria, por siempre, en el nombre de Jesús. Te esperamos con ansias, oh Señor, en el arrebatamiento. Oh, ven, Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.